Me llamo John y soy alcohólico. Noviembre de 1996. Nací hace 86 años en un barrio difícil conocido como la sección Brick Bottom de Somerville, Massachusetts. Éramos muy pobres. Tenía una madre maravillosa, 4 hermanos pequeños y una hermana pequeña. Nacimos uno detrás del otro, éramos como escalones. Mi madre nos decía, tu padre es un buen hombre cuando no bebe. Mi padre era un bebedor empedernido y fuerte, era un verdadero problema. Cuando llegaba a casa en una de sus borracheras, yo llevaba a mis hermanos pequeños y a mi hermana arriba, al ático, hasta que todo se calmaba. Solían hacer falta 4 o 5 policías para sacarlo de la casa y siempre lo hacía por las malas. Le daban una paliza y mi madre solía intervenir y decir, le estás haciendo daño. Nunca pude entenderlo. Mi madre no duró mucho, murió a los 30 y pocos años. Nunca vi llorar tanto a un hombre grande y fuerte como mi padre. Realmente se desmoronó y entonces supe que había amado a mi madre, y hoy sé que era alcohólico. Después de que ella muriera, él hizo lo mejor que pudo, se calmó y nos cuidó. Se volvió a casar y nuestra vida empezó a mejorar bastante, pero no duró mucho. Un día, mi padre llegó a casa del trabajo con dolor de cabeza y el médico que vino a la casa dijo que tenía una hemorragia cerebral y que no pasaría la noche. Al oír esto, mi madrastra cayó muerta en el acto y mi padre murió durante la noche. No sé dónde están enterrados. Mi hermana y un hermano se fueron a California y los demás fueron acogidos por otras familias. Tal vez porque yo era el mayor, tenía 14 años en ese entonces, terminé en la calle, literalmente. No sabía qué hacer. Estaba completamente perdido, así que me dirigí hacia el centro de la ciudad, cerca del departamento de carreteras de Somerville. En aquellos días, separaban el cartón de la basura, así que me metí en uno de los carros de cartones y lloré hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente fui a un restaurante en Somerville Square y le dije al hombre del mostrador, tengo hambre, me gustaría comer. Me dio de comer y, después de enterarse de lo que me había pasado, me dejó dormir esa noche en su restaurante. Al día siguiente me consiguió un trabajo en una ferretería. Tenían un gran almacén y yo cargaba camiones con clavos, materiales para techos y otros artículos de ferretería. Hice mi hogar en ese almacén. Solía ver niños pequeños afuera montando sus bicicletas y sabía que tenía que haber algo diferente al tipo de vida que llevaba. No estaba comiendo bien ni viviendo bien. Duré allí 2 años y me enfermé gravemente y terminé en el hospital. Después de mejorar, me consiguieron un trabajo y una habitación. Fueron muy buenos conmigo. El nuevo trabajo era más fácil que la ferretería. Había muchas chicas allí y una solía compartir su almuerzo conmigo. Yo no sabía nada de nada, pero ella era muy amable y yo le agradaba. Nos hicimos muy amigos y ella me invitó a la casa de sus padres en Lynn para la cena del domingo. Sus padres me recogieron en la estación de tren y pasé un momento maravilloso. Vi más comida ese día de la que había visto en mi vida. Realmente lo disfruté. Su madre me llevó aparte y quiso saber todo sobre mis antecedentes, y después de escuchar lo que tenía que decir, básicamente me dijo que no era lo suficientemente bueno para su hija. Me sentí muy dolido, me sentí muy mal. Querían llevarme de regreso a la estación de tren y me negué. De camino a la estación, pensé, ¡qué vida! Perdí a mi madre, perdí a mi madrastra y a mi padre, perdí a mis hermanos y a mi hermana, y algo bueno llegó a mi vida y ahora lo he perdido también. Dejé el trabajo. No podía enfrentarme a esa chica. Tenía 17 años y conseguí un trabajo como herrero en la construcción. Poco después de empezar a trabajar, todos salimos a un bar a almorzar. El resto de los chicos pidieron bebidas y yo pedí lo que ellos pidieron. Chupito y una cerveza. Nunca había bebido hasta ese momento, nunca había probado el alcohol. Aquel calderero me enderezó de inmediato, me sentí tan bien que no me importó lo que pasara. Me hizo sentir que era parte de algo. Volví a trabajar y siempre estaba pensando en tomar otra copa. No bebía todo el tiempo, pero siempre estaba pensando en ello. Quería tener esa sensación de libertad. Estaba ganando más dinero del que había ganado nunca. Compré un cochecito y me iba bien. Entonces, la chica de Lynn me buscó, me localizó. Le dije que iba a tener problemas, que a su madre no le gustaba yo, y ella dijo, casémonos. Casarse, dije, ¿cómo se hace eso? No sabía nada de eso. Pero nos subimos a mi coche. Fuimos a New Hampshire y nos casamos ante el juez de paz. Tan seguro como que estoy sentado aquí, pensé que se suponía que ella se iría a casa después. Pero ella dijo, no, se supone que debo vivir contigo. Eso fue hace 67 años y todavía estamos casados. Nos instalamos en Lynn cerca de sus padres, eso fue un error. Pero nos iba bastante bien cuando llegó la depresión. Conseguí un trabajo en Sears Roebuck cambiando.
Neumáticos. Había una pequeña tienda de bicicletas al lado, propiedad de Basa S, y muchacho, este tipo bebía cualquier cosa. Yo bebía con él. Solía robar neumáticos de bicicleta de Sears, llevárselos y él los vendía. Espera, decía, voy a buscar algo de alcohol. Cruzaba la calle y regresaba con una botella de whisky llena de loción de afeitar con ron de laurel. Esto sabe raro, comentaba. Está bueno, John, bébelo, decía. Más tarde jugó un papel importante al ayudarme a unirme a AA. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, volví a trabajar de herrero y mi negocio iba bien. Estaba mucho tiempo fuera de casa y bebí más, bebía todos los días. Volvía a casa los fines de semana y bebía. Traté de volver a casa sin beber, pero nunca funcionó. Simplemente, no podía dejar de beber. Mi esposa era una de esas mujeres que no toleraban el alcohol. Empezó a darme ultimátums, luego me impuso restricciones. Decía, tenemos 4 niños pequeños y no vas a volver a casa bebiendo. Las cosas se pusieron difíciles. Hubo muchos problemas entre mi esposa y yo. De hecho, me arrestaron unas 25 o 30 veces solo por intentar entrar en mi propia casa. Entonces mi esposa vio un anuncio en el periódico de Lynn que decía, si bebes y quieres, es tu problema. Si bebes y no puedes parar, es nuestro problema. Llamó al número y llegó a mi casa un tipo con el que solía beber, Basa S. Otro tipo estaba con él. Estaban sobrios y me dijeron que tenía una enfermedad, que estaba enfermo, pero no podía creerlo. Me hablaron de su propia bebida, de lo enfermos que estaban y de cómo se recuperaron. Me invitaron a la reunión que Basa había iniciado en 1944 en el 10 de City Hall Square. Pero no podía aceptar el hecho de que era alcohólico. Todos bebían en el trabajo, yo trabajaba todos los días y no podía ver que tenía un problema. Era muy joven entonces y yo no pensaba mucho en eso. En aquellos días hacíamos promesas. Íbamos a un sacerdote, decíamos algunas oraciones y prometíamos que no volveríamos a beber. Eso no funcionó muy bien. Fui a mi primera reunión de AA en 1945. Allí había hombres mayores, tipos que habían salido de los manicomios, todos tenían narices de 20 kilos. No había mujeres. Volví a casa y le dije a mi esposa, no esperas que vaya allí. Son alcohólicos, lo necesitan. Yo no soy como ellos. Seguí bebiendo y las cosas se pusieron tan difíciles que en 1946 volví a AA y dejé de beber. Todavía no creía que era alcohólico, pero mi vida empezó a mejorar. Tenía 4 niñas pequeñas, y en 1949 llegó un niño pequeño que se unió a las 4 niñas, y la vida era buena. Ahora era capataz. Compramos una casa grande, ambos teníamos automóviles y nos llevábamos bien. Pasó el tiempo y yo estaba haciendo un gran trabajo en Winooski, Vermont. Como trabajador del hierro, siempre tenía que irme lejos para ganarme la vida. Era el 4 de julio de 1955. Solía volar a casa los fines de semana, pero ese fin de semana decidí quedarme en Vermont. Llamé a mi esposa y le dije que iba a cruzar el lago Champlain y relajarme en la playa. De camino al ferry, escuché música que venía detrás de una valla de empalizada. Abrí la puerta y allí estaba la Legión Americana, celebrando una gran fiesta. Estaban bebiendo cerveza, realmente doblando los codos, y se me pasó por la cabeza la idea de que podía tomarme una cerveza. Al final, esa cerveza me llevó a la ruina. Perdí el conocimiento y me arrestaron esa noche. Poco después, perdí mi trabajo, perdí a mi esposa, perdí a los niños, vendí el auto, me echaron del lugar donde me estaba quedando y terminé en el South End de Boston. Se convirtió en un recuerdo, se fue de mi cabeza. Terminé en Blackstone Park, que estaba lleno de borrachos como yo. Para entonces, nada más que el vino me permitía tragar. Robaba monedas de 5 y 10 centavos de los periódicos a lo largo de Washington Street, lo suficiente para comprar una pinta de vino y volver al parque y seguir bebiendo. Solía sentarme en ese banco del parque y llorar a mares. Sabía que tenía esposa e hijos, sabía que mi esposa se estaba rompiendo la espalda cuidando a los niños, y allí estaba yo en Blackstone Park. Traté de dejar de beber, pero no pude. No tenía el poder de elegir dejarlo. Cada vez que intentaba dejarlo, me daba un ataque y tenían que llevarme al viejo Washingtonian. Debido a los ataques, estaba convencido de que no podía vivir sin beber. Siempre estaba tratando de decidirme a ir a trabajar y ayudar a mi esposa, pero no podía hacerlo. Una vez fui al sindicato y me enviaron a Maine. Estaba trabajando en una planta eléctrica y teníamos mucho alcohol. Cuando se nos acabó, un ingeniero dijo que si encendíamos la locomotora, nos llevaría a buscar más. Así que robamos un tren maderero y lo manejamos 10 o 15 millas para conseguir más alcohol. Fue un delito muy grave y fuimos a prisión en Thomaston, Maine.
Más tarde, cuando salí de prisión, no tenía ningún lugar a donde ir y terminé en la reserva india de Penobscot. Mi segundo nombre era Problemas. Allí me metí en problemas, me rompí la pierna y me apuñalaron, luego me expulsaron de la reserva con un yeso y una muleta. El viaje de regreso al South End de Boston desde Maine es una historia en sí misma. Iba a una iglesia, mendigaba comida, conseguía una receta para dormir una noche en la YMCA y bebía entre medio. Ya sabes, cuando estás borracho, nadie quiere mirarte. Es una existencia horrible. Finalmente, terminé de nuevo en Blackstone Park en el South End. Quise intentar una vez más ir a trabajar, así que me fui a Nueva York. Nunca debí haberlo hecho, estaba demasiado enfermo. Fui allí y no aguanté ni un día en el trabajo. Decidí que me iba a suicidar. Fui al Ejército de Salvación y le dije a la persona sentada en el escritorio que me iba a suicidar. Le pregunté si le escribiría una carta a mi esposa para que supiera que estaba muerto. Él dijo, está bien, déjame ir a la parte de atrás y buscar algo de papel y un sobre. En lugar de eso, llamó a la policía. La policía vino y me metieron en el manicomio. Luché contra ellos. A pesar de lo débil que estaba, no quería ir al manicomio. Cuando llegué allí me dispararon con algo, y me volví muy tranquilo y pacífico. Con el tiempo me gustó allí. Estaba comiendo y durmiendo, y tenía un techo sobre mi cabeza. Los pacientes también estaban realmente locos. No era un pabellón de alcohólicos, era un pabellón de locos. Pero no me importaba. Cuando llegó el momento de dejar el manicomio, no quería irme porque no tenía ningún lugar a donde ir. En ese momento ya tenía 50 años. Entonces me encontré con un joven que tenía la mitad de mi edad y que era un estafador. Me dijo, sé a dónde podemos ir, John. Hay un lugar cerca de aquí, lo llaman la Montaña Sagrada. Es el hogar de Cristóbal para hombres sin hogar. Fuimos allí y estuvo bien. Nos limpiamos, pero no podíamos beber allí. A este tipo se le ocurrió la idea de que podíamos robar cuellos y vestimentas, ir al centro y pasar el sombrero, y eso fue lo que hicimos. Estábamos recaudando dinero como locos hasta que un día alguien puso unos centavos en el sombrero de mi amigo, y él lo llamó tacaño. Ese fue el fin de hacerse pasar por sacerdotes. La policía vino y nos echó de la ciudad. Problemas, 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 siempre problemas. Este tipo quería irse a casa. Yo también quería ir a casa porque sentía que no me quedaba mucho más tiempo de vida. Me consiguió un billete a Lynn, Massachusetts. Cuando llegué allí, no tenía a dónde ir. Me impidieron entrar en mi casa, pero tenía un cuñado que se ocupaba de un edificio de apartamentos y me dejó dormir en el sótano. Puso un catre al lado de la caldera. No le gustaba, pero tampoco quería que me congelara hasta morir. Una noche estaba tumbado en el catre, la habitación tenía una lámpara pelada, y pensé que iba a explotar como una bomba. Sabía que necesitaba beber urgentemente, así que fui al centro y compré una botella de vino, pensando en irme a una calle lateral y beberme el vino de un trago. Esperaba que me matara. Tomé la botella, me fui por la calle lateral, bebí el vino y recuperé la conciencia por la mañana, tumbado en el césped. Escuché música. Eso es todo, pensé, me estoy volviendo loco. Me levanté, seguí la música y llegué a una pequeña iglesia. Había unos niños pequeños corriendo con palmas y me di cuenta de que era Domingo de Ramos. Entré en la iglesia y, por primera vez en años le pedí ayuda a Dios. Déjame vivir o déjame morir, oré. Me levanté, salí y me quedé de pie en la acera. Era el Domingo de Ramos de 1966 y no he bebido desde entonces. La gracia de Dios había entrado en mi vida, pero yo no lo sabía en ese momento. Estaba de pie en la acera, preguntándome dónde iba a conseguir algo de beber, y recordé que mi suegra, que ya tenía 90 años, estaba en un asilo de ancianos cercano. Tal vez me dé unos dólares, pensé. Se acordó de mí y dijo que me daría $10 si iba a una reunión de AA. ¿Dónde está la reunión de AA?, pregunté. Justo al lado de este asilo de ancianos, respondió. Cumplí mi parte del trato y fui allí. Cuando entré en la habitación, un hombre se acercó y me rodeó los hombros con el brazo y me dijo, «Tienes un problema con el alcohol». Eso fue un eufemismo. No tenía zapatos, no tenía dientes ni gafas, tenía los pies hinchados y el cuero cabelludo lleno de llagas. Su nombre era Al y me llevó a casa con él. No lo podía creer. Me limpió y quería ponerme en él. Centro de desintoxicación de Mt. Pleasant, pero yo no creía que pudiera dejar de beber. Estaba convencido de que si me metían en una habitación en algún lugar y cerraban la puerta, moriría. Así que me negué a ir al centro de desintoxicación, pero me consiguió atención médica. Nunca olvidaré el nombre del médico, el Dr. O'Brien. Fue muy bueno conmigo. Tenía una pierna en muy mal estado y me envió a Boston para que me trataran. Hoy tampoco me siento muy bien, pero está bien.
Si hubiera seguido bebiendo, habría perdido la pierna. No sé por qué estoy vivo hoy. Miro hacia atrás en mi vida y me da miedo. Me quedé con Al, él hizo todo por mí. Fuimos a reuniones juntos durante meses. Me sentaba justo a su lado. Pertenecía al grupo Green Street y teníamos compromisos juntos. Empecé a mejorar, empecé a volver a la realidad. Todavía tenía una orden de alejamiento y miraba a mis hijos desde lejos. Quería rodearlos con mis brazos y abrazarlos. Finalmente le dije, oye, Al, no sirve de nada. Mis hijos se han ido, no puedo trabajar, tengo una pierna mala, mi salud se ha agotado y simplemente no puedo seguir el ritmo. No puedo deshacerme de esa bola en mi estómago. Veo a mis hijos y a mi esposa desde lejos y no lo soporto. Me dio valor, sugirió que hiciera un cuarto y quinto paso, que intentara deshacerme de la basura y comenzara a limpiar los escombros del pasado. Unos días después, estaba en una reunión y decidí buscar a alguien con quien hablar. Después de la reunión, vi a un borracho activo que conocía, era un tipo raro. Compré una botella de vino, lo llevé a un banco del parque y le dije, mira, siéntate, te voy a dar esta botella. Puedes beberla, pero me vas a escuchar. En el momento en que te vayas, me llevo la botella. Hice mi quinto paso con él y saqué toda esa basura. Le hablé de cosas que nunca pensé que le diría a nadie. Cuando terminé, él terminó la botella, y lo dejé en el banco y me fui. Me sentí mejor después de eso, me sentí bien. Más tarde me uní a Joe H. de Malden y él me ayudó mucho con los pasos. Seguí yendo a las reuniones con Al, y cuando cumplí 8 años de sobriedad, él me consiguió una cita para hablar con mi esposa, y regresé a casa después de estar ausente 17 años. Tuve muchos problemas con los niños, pero mi esposa me aceptó de nuevo. 2 de mis hijas eran bastante buenas, pero la más pequeña tenía mucho resentimiento y enojo. Estar sobrio la segunda vez fue muy difícil, pero no quería regresar a donde había estado. No quería beber, simplemente no podía soportarlo más. No quería estar en South End viviendo bajo el puente de Dover Street en verano y luego en el invierno en Pine Street Inn. Esperando que viniera la camioneta y nos llevara al hospital estatal de Bridgewater con compromisos voluntarios para que pudiéramos mantenernos calientes. En Bridgewater hay tumbas, tienen lápidas sin nombres. Yo no quería más de eso. Una de mis hijas era alcohólica y no podía dejar de beber. Estaba en un programa de desintoxicación tras otro. Una noche estaba sentado con ella en su cama y me abrazó y me dijo, papá, ¿por qué no puedo dejar de beber? Tuvo un ataque alcohólico y murió en mis brazos. Fue horrible, no sabía qué hacer. Tenía un niño pequeño y mi esposa y yo lo criamos. Nunca se supera algo así. Mi hijo fue a Vietnam y cuando regresó estaba metido en todo, drogas, alcohol, pero pareció sobrevivir durante un tiempo. Fue a la universidad con el Hill y se licenció en administración de empresas. Pero me evitaba, y entonces supe que bebía. Se graduó y consiguió un buen trabajo, pero podía ver cómo bebía. Lo despidieron de un trabajo tras otro. Finalmente, su esposa se divorció de él y terminó en la calle. Lo llevé a casa conmigo y comencé a internarlo en instituciones y hospitales de veteranos. Luché como un loco con él. Lo interné en un hospital de veteranos en la época de Acción de Gracias. Iba a traerlo a casa para el Día de Acción de Gracias, así que fui allí unos días antes y pude ver que estaba muy deprimido. Volví a casa esa noche y más tarde recibí una llamada para que fuera a identificar su cuerpo. Había salido del hospital y saltó delante de un camión. Cuando identifiqué su cuerpo, pensé que me iba a dar un ataque al corazón. Durante todo este tiempo no pensé en beber. Pensé en volarme los sesos, pero no en beber. Mi esposa se volvió loca, 2 niños ya no estaban. No dormí mientras la cuidaba, la llevé a un psiquiatra durante un año. Un día fui con ella. El psiquiatra le dijo, sabes, llevas un año viniendo aquí y no puedo llegar a tu problema. Es él, empezó mi esposa, señalándome. Nunca estuvo en casa para Navidad, no vio a estos niños graduarse de la escuela secundaria, trabajé como loca para mantenerlos. Siguió y siguió, dejó salir todo lo que la molestaba, y todo lo que dijo era verdad. Después se sintió mejor, se acercó a mí, me dio un gran abrazo y nos fuimos a casa. Al salir, el psiquiatra me dijo, me gustaría ahondar en tu infancia. Le dije, por $40 la hora te contaré una historia que te dejará boquiabierto. La psiquiatra se echó a reír. Pasé por muchas cosas, mi sobriedad no fue fácil, pero mi vida hoy es buena. Mi esposa es fantástica, la amo y ella me ama, tenemos un nieto y su esposa que están sobrios en AA. Me pidieron que hablara en el aniversario de su grupo y estaba emocionado de poder hacerlo por ellos. Estoy en bancarrota, pero eso no significa nada para mí. Tengo algo de paz mental después de todos estos años.
Llevo sobrio más de 30 años y les digo que 15 o 16 de esos años fueron muy duros. No hablé en las reuniones durante muchos años. Simplemente no podía hacerlo. Estaba persiguiendo a mi hija y luego a mi hijo. Mi esposa estaba devastada por la pérdida de nuestros 2 hijos y yo simplemente no podía hacerlo. Hoy no me importa hacerlo porque me gusta devolver algo de lo que recibí. Dios los bendiga a todos. John N. Peabody, más.